que empieza con una J y termina con una B larga. Así que me imagino que debe ser un libro bastante difícil para poder encontrarlo. Y si no se dan cuenta, le pueden agregar la O y se llama Job. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. ¿Sí? Por pequeñito por la letra, por el nombre, pero después es un libro extenso que tendríamos que tener varios encuentros para poder hablar. Primero del capítulo 1 y el capítulo 2, después sobre los amigos de Job y después sobre la charla que Job tiene con respecto a Dios cuando ya estamos en los últimos capítulos. Pero yo le puse este pasaje de hoy, yo le puse las motivaciones de Job. ¿Sí? ¿Cuáles eran las motivaciones para seguir al Señor, para que Job fuera fiel al Señor? Primero vamos a ver cómo es una pequeña introducción, las características, cuáles eran sus cualidades. Cada uno de nosotros tenemos cualidades buenas, positivas, que podemos decir que somos o por ahí trabajadores o estudiosos, responsables, o podemos decir que es una persona que si se le encomienda algo lo puede hacer, que es talentosa, ¿sí? O también podemos decir que es una persona que por ahí mete la pata, que dice cosas que no tiene que decir, o que no sabe respetar los tiempos, o que a veces le delegas algo y no lo termina de hacer. Entonces podemos hablar de muchas cualidades. Job tenía varias cualidades, de las cuales quiero que las podamos ver. Las primeras días están en el capítulo 1 y versículo 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Varias características pone ahí que sería importante poder detallarlas y desglosarlas, pero no quiero decir hincapié ahí, porque después agrega otra característica más de Job, y lo encontramos en el capítulo 1 y versículo 8, y ya Dios habla sobre Job y lo describe él, quién era Job para Dios. Y dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Algo que no había dicho el versículo 1 en cuanto a las características de Job. El versículo 8 agrega que era el siervo del Señor. Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si ustedes me acompañan al capítulo 2 y versículo 3, vamos a encontrar que Dios no solamente agrega que Job era su siervo, sino agrega que Job también era un hombre íntegro. Y dice en el versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, dice, retiene su integridad, aun cuando tú, dice, me forzaste a hacerle un montón de cosas en contra de él? Fíjense en ustedes que Job tenía muchísimas capacidades, muchísimas cualidades. Lo importante de esto es el concepto que Dios tenía con respecto a él. A veces nos dejamos guiar por lo que las personas dicen de nosotros. A veces nos dejamos guiar por el concepto que las personas dicen de nosotros. A veces tenemos que entender que tenemos que tener un buen testimonio delante del mundo, delante de las personas que nos rodean. No podemos ser una persona que estamos mintiendo y decirle a otra persona que no mienta. No podemos decirle a una persona, cuidado con lo que sale de tu boca, si cuando me escuchan a mí lo que sale de mi boca, justamente no es lo correcto. Entonces el testimonio de nosotros tiene que estar presente, pero lo más importante de esto es lo que dice Dios con respecto a nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos entender, y Job lo tenía muy claro. Para él, su relación con Dios es una relación profunda, perfecta, que lo llevó a enfrentar lo que ahora vamos a ver. Y dice en el capítulo 1, ¿sí?, que estamos ahí, que yo quisiera que lo pudiéramos leer desde el versículo 9, y respondiendo Satanás dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has, dice, cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? A su trabajo de manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Acá tenemos el primer cuestionamiento de Satanás. Satanás estaba diciéndole a Dios, sí, en primer lugar, le estaba diciendo que Satanás le seguía porque encontraba en Dios prosperidad y que encima Dios estaba cuidando de él. Y si ustedes se ponen a fijar en el versículo 2 del capítulo 1, vamos a encontrar que era un hombre muy rico, porque dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, versículo 2 del capítulo 1, versículo 3 del capítulo 1. Su hacienda era de 1000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era un hombre importante Job, tenía muchos bienes.
Y lo que estaba diciendo Satanás es que Job era fiel a Dios porque Dios prosperaba su camino y porque Dios le estaba bendiciendo con muchísimas riquezas. Era el cuestionamiento que estaba haciendo Satanás con respecto a Job. Y entonces uno se pone a pensar que era un hombre muy rico, era un hombre muy importante, era un hombre que tenía hijos. Dice la Biblia, si nos ponemos a leer del versículo 13 en adelante del capítulo 1, que tenía 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Y encima sus hijos dice que hacían banquete cada día de la semana. Había un día establecido para que cada uno de sus hijos hiciera banquete. Uno le hacía banquete al resto. O sea que empezaba el hijo mayor y hacía banquete para todos sus hermanos. Seguía otro día de la semana, o el segundo hermano o el tercer hermano, por orden, y hacía un banquete para todos los hermanos. Estamos hablando de que todos los días mostraban una unidad, una cercanía entre los hermanos, el de comer juntos, el de participar, el de estar en comunión, el de estar con la familia. Pero Job era un hombre muy importante y dice que de un momento a otro, Satanás dice, si tocas sus cosas vas a ver que Job va a dejar de ser fiel. Y yo anoté acá del versículo 3 en adelante las cosas que le pasó a Job. La primera de ellas dice que en el versículo 13 perdió ganado, ¿sí? Por robo. Perdió el ganado por robo. Después dice más adelante que perdió otra vez ganado, pero dice que hubo un desastre natural. Uno de los sirvientes que llega le dice, fuego del cielo cayó y quemó todo lo que había. Y dice la palabra de Dios que la traducción de la palabra fuego del cielo está relacionado con rayos. Entonces lo que provocó justamente el incendio posterior fueron rayos que descendieron del cielo. Y muchas de las personas que estaban ahí, incluyendo esta persona, dijo, Dios no mandó, porque dice fuego del cielo. Dios mandó fuego y quemó todo lo que estaba allí. O sea, le atribuía a Dios un acontecimiento que había pasado en la naturaleza. Más adelante vuelve a perder el ganado y otra vez viene gente que estaba a su alrededor y le roba las cosas y termina el último con otra vez un desastre natural. Un torbellino dice que golpea la casa del hijo primogénito donde estaban reunidos todos y murieron los 10 hijos. No murió uno, murieron los 10. Y viene una persona y le dice, ¿sabes qué? Acaba de pasar esto, vino un torbellino, golpeó la casa de un lado para otro, se cayó la casa y murieron todos los hijos. Entonces, uno se pone a pensar que hay cosas que no podemos explicar. Hay eventos que no se pueden explicar. Un tornado no lo podían haber explicado en ese momento. Los rayos que cayeron en ese momento no los podían explicar. Las malas noticias que fueron cayendo una tras otra. Una tras otra le fueron golpeando la puerta a Job y a toda su familia y fue perdiendo todo lo que por ahí tuvo durante toda su vida. Hace tiempo atrás escuchaba a alguna persona que le había tocado vivir una inundación y perdieron todo lo que tenían. Y hablaban del esfuerzo de toda su vida, lo que les había costado llegar hasta ese lugar y haber perdido todo por una inundación. Qué normal que es acá que se pierda todas las cosas por un incendio. No sé si todos llegaron a saber, hay un político importante que salió en las noticias estos días que perdió su casa y se le quemó todo lo que tenía. Y uno se pone a pensar, pero todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo lo que uno hizo, lo que trató de lograr a lo largo de su vida, en un segundo perdió todo. Cosas inexplicables que no se podían tratar de discernir en la persona. Y Dios le decía, si vos le sacás todo a Job, vas a ver cómo Job comienza a blasfemarte, vas a ver cómo Job comienza a reprochar de la vida que tiene con vos. Y mirá lo que dice en el versículo, porque decíamos recién lo que decía Satanás de Job, cómo Satanás lo atacó, pero mirate lo que dice en el capítulo 1 y versículo 20. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Job capítulo 1 y versículo 20. Entonces Job dice, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice, no pecó Job, ni se le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuál fue la respuesta de Job ante lo que le estaba pasando? Job mostró, primero principal, adoración a Dios. Termina el versículo 20, dice, y se postró a tierra y adoró. Muchas veces cuando nos pasan cosas que no las podemos explicar, que nos vienen de la noche a la mañana, una enfermedad, un accidente, contaba recién, algo que nos pasó de inesperado, cosas que a veces las podemos explicar o a veces no,
Pero muchas veces buscamos culpables. Y Job no buscó culpables. Job no le echó la culpa a una persona, o por qué justo el torbellino, o por qué cayeron rayos en ese momento, por qué los vecinos, los cuales él era un hombre reconocido como un hombre importante, dice ahí en el versículo que leímos, era más importante de todos los orientales. Todo lo tenían que haber conocido Job por sus hijos, por la economía que tenía, por cómo se movía, y sin embargo así uno puede decir, hizo todas las cosas bien Job, y aún así le pasan las cosas malas. Job podía haberse enojado, podía haber hecho un montón de cosas. Es más, tenía un testimonio y una conciencia de Dios que en uno de los versículos que no lo leímos, él dice que él hacía sacrificios por las dudas que sus hijos hubieran pecado. Y esto es algo interesante porque no prestarle atención a la vida espiritual de nuestros hijos nos puede sacar del ministerio. Uno de los ejemplos de ellos es el libro de Primera de Samuel con la vida de Elí. Elí dice que Dios le había llamado la atención a Elí, le dice, Elí, tus hijos andan desordenadamente, tus hijos se acuestan con las mujeres que vienen al templo, tus hijos le sacan las ofrendas que trae el pueblo de Israel y se quedan con la mejor parte, dice, y tú no los has amonestado. Y Dios le dice, le termina diciendo, tanto vos como tus hijos todos van a salir del ministerio de una sola vez. Tus hijos van a morir y vos vas a quedar ciego. Y Samuel, que le cuenta toda esta historia, se da cuenta de que justamente no prestarle atención a la vida espiritual de nuestros hijos nos puede sacar del ministerio. O sea que Job era una persona que tenía en cuenta lo que Dios quería. Tenía en cuenta lo que Dios esperaba de él como su rol como padre. Y sin embargo, Job no se quejó. Dice que lo primero que hace es adorar a Dios. Segunda de las cosas que hace Job, conciencia de lo que estaba pasando. Dice en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo saldré allá, Jehová dio y Jehová quitó. Él podría haber dicho, ¿por qué me pasan estas cosas? Me preocupo por la vida espiritual de mis hijos, mantengo las cosas en orden, he multiplicado los bienes que el Señor tal vez me puso en las manos, y aún así me siguen pasando cosas difíciles. Pero la respuesta de Job ante la acusación de Satanás fue, primera de las cosas, adoración. Pero la segunda de las cosas que nosotros podemos encontrar con respecto a Job es que la motivación para enfrentar esa situación era Dios. La motivación de Job era Dios. Y dice en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, pero tampoco le atribuyó un despropósito. ¿Sabe que de ahí despropósito tiene que ver con algo que Dios hubiera equivocado? Algo que Dios hubiera planificado y le salió mal. Y Job dice, yo no le atribuyo a Dios despropósito en lo que me está pasando. Es más, dice, mi fortaleza es realmente tener este encuentro con el Señor, esta relación con Él. Y uno dice, bueno, hasta acá llegó, ya perdió todo lo que tenía, perdió sus bienes, perdió todas sus cosas. Y vieron que si uno piensa que en un día le pueden pasar un montón de cosas, tenés que esperar el otro día. Porque dice a continuación en el capítulo 2 y versículo 1, y aconteció que otro día, ¿sí? No el día que ya había pasado, que fue un día caótico, catastrófico, otro día, dice, vinieron los hijos de Dios para presentarse ellos, y otra vez viene Satanás. Y Satanás, no conforme con haberle quitado todos los bienes y todas las cosas que tenía, ahora dice, no, ¿sabes por qué Job todavía mantiene la integridad? Porque a Job no le tocaste su salud. ¿Por qué no tocaste su salud física, lo que él es? Vieron que muchas veces hemos escuchado que las personas dicen, mientras tengamos salud y dinero, estamos bien. O salud y trabajo, como un sinónimo de tener un ingreso, estamos bien. Y para Job, salud y dinero no era, porque justamente el dinero ya había perdido todo lo que tenía había perdido en un solo día, y lo único que le quedaba era su persona. Y Satanás dice, si le tocas su salud, vas a ver que él te va a blasfemar. Y dice ahí en continuación, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job, un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. O sea, ahora, si había perdido todo, uno dice, ya está. Pero ahora le tocaba perder su salud. Y dice que le tocó una sarna tan maligna que, primero de las cosas que dice ahí,
lo tomó todo el cuerpo. Segunda de las cosas, que era de picazón insoportable. Constantemente se estaba rascando. Tercero, dice que utilizaba un tiesto. Cuando era chico pensé que un tiesto era como un palito, una ramita con la cual se rascaba. Y es un pedazo de vasija el tiesto. Era un pedazo de vasija con la cual lo utilizaba para rascarse, justamente porque le molestaba la sarna que tenía en el cuerpo. Y es más, si ustedes prestaron atención, dice que se rasuró la cabeza, había ya roto sus vestiduras, y aún así se postró en tierra y después terminó diciendo que estaba sobre ceniza. O sea, había hecho todo lo posible para que la picazón pudiera menguar en su vida, y aún así, en esa situación uno hubiera dicho, ahora sí, ya está. Fue, como decimos siempre, la gota que rebasó el vaso. Ya está. ¿Qué más se le puede pedir a Job que le pueda pasar? Perdió sus hijos, perdió sus bienes, ahora pierde su salud. Y Satanás todavía decía, si le tocas la salud, vas a ver cómo Job te blasfema en tu misma presencia. ¿Cuál fue la respuesta de Job? En el capítulo 2 del libro de Job, dice allí en el versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿sí? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice, miren la cosa que... Sí, maldice a Dios y muérete. Pero fíjate lo que aún la mujer sabía, el concepto que tenía de su esposo. Dice, ¿aún retienes tu qué? Tu integridad. ¿Qué había dicho Dios con respecto a Job? Que era un hombre íntegro. O sea, que el testimonio que tenía delante de Dios era el mismo testimonio que tenía delante de los hombres. En especial su esposa, que lo veía todos los días. Ahora, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o insensatas, has hablado. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice, no pecó Job con sus labios. ¿Sabes que la palabra ahí recibir tiene que ver con esta cuestión de tomar? ¿Sí? De tomar de agarrar lo que te toca. ¿Alguna vez jugás las cartas? No jugaba. Yo, una de las cosas que siempre me preguntan es si ¿sabes jugar el truco? No sé jugar el truco. Lo único que sé es que el uno de espada es el que mata todo el resto. Es lo único que sé, pero no me pide jugar. Pero cuando uno juega, reparte las cartas, te tocan unas cartas, vos tomás esas cartas que te tocan y con esa mano tenés que jugar. ¿Sí? No podés mirar tus cartas y decir, como no me gusta ninguna, cambiármelas todas porque no, tenés que jugar con la mano que te toca. A Job le tocaba, en este momento ahora, experimentar la mano de la que lo estaba probando para ver si blasfemaba a Dios sobre su cuerpo, y tenía que jugar con esa carta. Pero ¿saben cuál fue la respuesta de Job? Es que Job le terminó diciendo a su esposa, dice, recibiremos lo mal, y lo bueno y lo malo no lo recibiremos. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Él era un siervo de Dios. ¿Y qué él iba a recibir de la mano del Señor? Lo que el Señor tenía para dar. La respuesta de Job en este lugar, ¿sí? Yo lo anoté por acá, ¿sí? Es que Dios era su Señor. Él estaba dispuesto a aceptar lo que le pasaba. No muchas veces estamos dispuestos a aceptar las cosas que nos pasan en nuestra vida. A veces los temas de salud. Yo me acuerdo de mi papá, lo creo que lo he contado en algún momento, cuando él se hizo una operación de los ojos para ponerle lentes intraoculares, no le habían descubierto, como a mí de joven, el tema del glaucoma. Entonces cuando le pusieron los lentes intraoculares, se le torció uno de los lentes adentro, los dos se le torcieron, pero uno se le torció más que el otro. Entonces de un ojo terminó viendo un 30% y del otro terminó viendo un 70%. Y cuando mi papá, después del postoperatorio y toda la recuperación, vio que no podía recuperar más la vista, él se puso mal. Muy mal estuvo. Y cada vez que yo estaba todavía en Andacollo, no estaba todavía, todavía no me había casado con él, cada vez que hablábamos con mi papá, siempre mi papá manifestaba una actitud de que se quería ir. Decía, ¿por qué el Señor me tiene así? Toda mi vida hice el servicio, toda mi vida estuve en la iglesia, hice cosas. ¿Por qué me tiene así? Y cada vez que uno hablaba siempre decía, yo me quiero ir, no quiero estar así. Yo quiero que el Señor me lleve, no quiero estar así. Y así estuvo, fácil 2 meses habrá estado así.
que cada fin de semana que lo hablaba era hablar y volverle a levantar el ánimo, decir, papá, confía en el Señor, mirá que el Señor tiene el control de todas las cosas. Vieron que a veces cuando uno está ensimismado de que le pasa algo y que solo le pasa a él, no escuchamos ningún consejo de nadie. Y por más que alguien viene y se acerque y nos diga, mirá, tenés que buscar al Señor, pensamos que la otra persona no te entiende en dónde estás parado. Y mi papá estaba renegando y renegando hasta que un fin de semana lo llamo y era otro. Y me dice, ¿sabes que estamos planificando con tu mamá ir de viaje para visitarla? Entonces yo le llamo y le digo, pero papá, ¿qué pasó? Le digo. Porque la última vez que hablamos, le digo, el domingo pasado me dijiste que querías que Dios te llevara. Y hace rato que estás con esto, le digo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de él? Aprendí a aceptar lo que Dios me había dado. Muchas veces nos cuesta aceptar lo que Dios nos tiene que dar. Pero no nos damos cuenta de quién viene lo que estamos recibiendo. ¿Se acuerdan que Dios dijo, mi siervo Job? Job recibió la respuesta de Job para con Satanás y su acusación de que lo seguía al Señor solamente porque todo le iba bien, era porque sabía que Dios era su Señor. Entonces, dos motivaciones vimos con respecto a él. Primera, que su todo era Dios. Él sabía que por más que perdiera todo, su centro era Dios. Pero él también sabía que a pesar de que no tenía su salud, la respuesta de él su motivación fue que el Señor era justamente su Señor. Él era siervo de él. Él era siervo de él. Y quiero terminar con la experiencia de Job. Vamos a ir al capítulo 42. Como recién les decía, uno puede tomar el libro de Job y por ahí dividido en tres partes. El primer capítulo y el 2, donde vemos que le pasan todas las cosas. El capítulo 2, 3, donde aparecen los amiguitos, ¿sí? Que muchas lecciones podemos sacar los amiguitos, que cada vez que abrían la boca los amiguitos lo acusaban a él de que tenía pecado y que era un hombre que estaba manteniendo una vida licenciosa, por eso le estaba pasando lo que estaba pasando, porque en el concepto de la sociedad en aquel momento, cuando te pasaba algo malo, porque Dios te estaba castigando. Dios estaba bajando la mano sobre vos por las cosas que estabas haciendo. Y no era así en la vida de Job. Dios decía, es un hombre recto, es un hombre temeroso, apartado del mal. ¿Sabes lo que significa el apartado del mal? El que está en oposición. O sea, Job era una persona que estaba fuera del modelo del mundo, porque estaba haciendo lo contrario a lo que el mundo estaba haciendo en ese momento. Ahora, dice el capítulo 42, la experiencia de Job, capítulo 42 y versículo 1. Vamos a leer ahí. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál es la primera de las cosas? ¿Cuál fue la experiencia de Job? La primera que encontramos acá en el versículo 6, cuando termina, arrepentimiento. Uno piensa que cuando camina con el Señor, y ya lleva un tiempo en el cual está caminando 2, 3, 4, 5, 10 años, y ya conoce un montón del Señor. Y ahora si ya leíste la Biblia, aunque sea una vez, y dices, no, yo ya la conozco, yo ya la leí, yo ya sé. Siempre hay algo que nosotros tenemos que seguir avanzando y seguir conociendo al Señor, algo que seguimos profundizando, porque es tan grande lo que el Señor es, que no nos alcanzan los 20, 40, 30, 50, 60, 70, 80, 100 años que podamos vivir, o como mis abuelos, 120 años. No nos va a alcanzar el tiempo para llegar a conocer la grandeza de Dios, porque es tan grande lo que Dios tiene, que necesitaríamos la eternidad para conocerlo. Por eso, una de las cosas que experimentó Job acá fue arrepentimiento, porque él tenía un concepto de Dios. Él tenía una especie de relación con el Señor, pero Dios le dice, ahora vamos a tener algo más profundo, algo más cercano, algo más entre tú y yo. Y cuando él se da cuenta que todavía no llegaba a conocer todo lo que tenía que conocer de Dios, dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Primera de las cosas, arrepentimiento. Muchas veces la experiencia con Dios es la primera de las cosas, arrepentimiento. Arrepentimiento para dejar el pecado, pero arrepentimiento para aquel que nunca tuvo una relación con Dios, tenerla. Y aprovechar la oportunidad de decir, Señor, aquí estoy, quiero arreglar las cuentas contigo. Segunda de las cosas,
¿sí? que experimentó Job cuando estaba con el Señor. Dice la segunda de las cosas allí en el capítulo 42, versículo 10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido para Job. ¿Cuál era la segunda experiencia? Fortaleza. Quitó lo que le estaba molestando, la situación, se acabó el momento de prueba para Job. Y Job ahora puede experimentar la fortaleza del Señor. Ahora Dios lo hizo más fuerte. Lo hizo una persona con otro carácter, con una mayor templanza. A pesar de que no reaccionó ante las cosas que le pasaban. A pesar de que no reaccionó por todo lo que había perdido. Aun cuando había perdido la vida de sus hijos. Pero Job experimentó fortaleza. Tercera de las cosas que experimentó, y con esto vamos terminando. Versículo 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el principio. ¿Y sabe cuál es la tercera de las cosas? La bendición de Dios. Y la bendición de Dios no tiene que ver con una cuestión económica. No tiene que ver con que te vaya bien en la vida. Efesios capítulo 1. Acompáñame ahí que vamos terminando. Efesios capítulo 1. Y versículo 3. Efesios capítulo 1 y versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabes cuál es nuestra mayor bendición? Que estemos parados en Cristo. Y estar parado en Cristo significa haber creído que Jesucristo vino como un bebé, que transitó toda la experiencia humana, pero a diferencia de nosotros sin pecado, pero que también tomó nuestro pecado para llevarlo en la cruz, para morir por nuestros pecados, para después de 3 días levantarse triunfante sobre la muerte, sobre el pecado. Por eso la mayor bendición para Job no era si tenía un montón de cosas o tenía menos cosas. La bendición para Job era tener a Dios en primer lugar. Y esa es la bendición que debemos aspirar todos los días. Esa es la bendición que debemos anhelar todos los días. Aprender a tener a Dios como nuestro Señor, pero aprender a tener a Dios como aquel que nos fortalece para los momentos de debilidad. Por eso te animo a que puedas ver la historia de Job. Tomate tiempo para leerlo si querés todo el capítulo, porque hay muchas cosas más para sacar. Pero lo más importante es que Dios trabajó en la vida de Job y Job avanzó en su relación con el Señor. Y puede decir esto, yo había escuchado cosas de ti, pero hoy mis ojos te ven. Hoy entiendo que tú eres un Dios real. Quiera Dios bendecirnos. Vamos a terminar este tiempo con una oración y después vamos a aprovechar para hacer algo especial en esta noche. Padre, te damos gracias por este día, por tu bendición, porque Padre, encontramos en la vida de Job que a pesar de las circunstancias difíciles uno puede elevar un cántico de adoración. Uno puede arrodillarse y decir Jehová Dios y Jehová quito. Pero también uno puede aceptar las cosas que le tocan en la vida. Tal vez ninguno de nosotros quisiéramos experimentar lo que experimentó Job. Pero cada uno de nosotros somos probados, dice tu palabra, conforme a nuestra necesidad. Tal vez en lo económico, tal vez en lo relacional, tal vez en nuestra salud, tal vez en un montón de otras cosas. Pero si hay algo que debemos entender, que el escritor decía, que el Señor Jesús dijo que tendríamos en este mundo aflicción. Y Él venció las aflicciones, los momentos de presión, los momentos de dolor. Y nos das el ejemplo para nosotros seguir adelante. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a acercarnos más a ti, a que aprovechemos las cosas que nos pasan como una oportunidad para conocer más de ti. Oramos agradecidos en esta noche. Bendice nuestro regreso a casa. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, el tío César se acaba de ir porque saben que es el momento de